Buenos días para todos, bendecidos. Saludos a todos los que nos están viendo a través de la internet. Bienvenidos a los que estaban de vacaciones. Qué bueno de verles por aquí. Quiero recordarles que la página ya está todo listo, el streaming está todo listo ya, para que usted vea la información que el pastor tiene ahí en la internet. Mucha gente llamando a través del programa de los sábados a las 3 de la tarde. Mucha gente llamando. Unos inquietos, quieren saber más, otros muy contentos con la palabra, otros no tan contentos, pero bueno, están oyendo, que es lo más importante. Están oyendo. Así que en esta mañana le damos muchas gracias al Señor porque usted está aquí y usted está allá viendo ese programa tan importante para nosotros, para la vida nuestra. Y ya estamos listos, o sea que ya usted prepare su celular, no permita que nadie le entretenga, que nada lo entretenga, apague su celular, esté pendiente porque esa es la palabra que nos ayuda a nosotros a seguir un poquito más adelante. ¿Ok? Así nuestro pastor con nosotros. Bendecido. Qué bueno. Busca ahí rapidito Mateo 16. Mateo capítulo 16. Para darle un poquito de fuerza a algo que te comenté la semana pasada, que es la tragedia religiosa. Ya todos vienen llegando y faltas tú, y faltas tú. Estamos esperando por ti para empezar. Para que estés norteamericano. Bueno, para los que no estaban la semana pasada acá, y los que estaban, pero siempre es bueno hacer un poquito de énfasis. Y es que el mayor problema que tiene la iglesia, que la semana pasada dijimos que era una tragedia religiosa, y que no es nada nuevo, siempre ha sido así, es que cuando Dios a través del profeta que Él escoja, siempre ha habido diferentes personas que Dios ha escogido en diferentes tiempos, no precisamente gente especial, porque si tú observas a Moisés no tenía nada especial, al contrario, tenía muchas cosas en su contra, inclusive tenía en su hoja de haber, tenía hasta un asesinato, pero lo que Dios anda buscando en ese tipo de personas, en ese profeta, que es la persona que Dios va a usar para trastornar al mundo religioso de su época, no es nada más que una sola cosa, que es la obediencia. Y eso tenía Moisés. Moisés era un hombre obediente, con sus defectos. Pablo igual, un hombre con sus defectos, pero obediente, y lo vemos ahí. Entonces, el problema que existe en el ámbito religioso es que la gente se acomoda y piensa que eso que ellos están en ese momento manejando es el fin de la revelación de Dios. Entonces cuando Dios en su tiempo y en su soberanía levanta una persona y lo levanta para traer algo nuevo a ese ámbito religioso, la reacción de esa gente religiosa primero es rechazarlo. Esa es
la primera respuesta que ellos hacen, rechazan eso que Dios está trayendo, que es nuevo, pero es de parte de Dios. Lo primero es rechazarlo. Pero como el profeta que Dios escogió no se rinde, y él sigue, ¿viste? Como la novela Mi corazón insiste, que yo no la veo, no me gusta. Ellos entonces ven que no es suficiente con rechazarlo. Empiezan a perseguir, empiezan a atacar. Cuando ven que tampoco eso es suficiente, empiezan a difamar, empiezan a infamar toda la vida de la persona, pero la persona, el individuo, insiste y sigue. Entonces, ese no es tanto el problema grave, sino el problema grave es que después que pasa el tiempo, entonces ellos de momento como que les da una burundanga y hacen así, caen y se dan cuenta que hace 15 años atrás Dios había hablado por fulano, eso. Entonces ellos le echan mano, y cuando le echan mano de una forma que lo chotean y lo ridiculizan todo. Ahí en Mateo 16 Jesús lo dice, mira. Y ahora te digo por qué te hago ese comentario. Verso 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, nunca para preguntar con buen corazón o buena motivación, sino la pregunta de ellos era para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene sombras, nubarrones, arreboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, oído, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, la categoría que podemos darle al mundo religioso es que viven fuera de tiempo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a través de los años hemos visto que esto ha pasado. La semana pasada expliqué el rollo que se formó cuando empezaron por allá por el año, ¿qué año sería ese? 90, yo viajé a Puerto Rico y visité a un pastor muy amigo mío que hoy en día no está en el pastorado por problemas personales, pero en su haber hay muchas victorias, se enfrentó al mundo religioso de su época, que es Rodolfo Font. Hoy ya no está, tuvo sus problemas personales, matrimoniales, pero bueno, sigue siendo, en su haber tiene muchas cosas buenas. Y estuvimos allí visitándolo, hablando, conversando, y en la radio evangélica de Puerto Rico, eso era una cosa horrible. Había un viejo sin diente que se llamaba Jeñito, que se murió de cáncer. Esto, Dios lo tenga en la gloria. Que eso era día y noche. Rodolfo Font, hijo del diablo. Y la razón era una sola, que resultaba que como habían pastores que se habían identificado con el mensaje que Rodolfo estaba trayendo, que en aquella época hablar de fe y prosperidad, eso era una mala palabra. Entonces hubieron pastores que dijeron que queremos que tú nos orientes, que tú nos asesores, que tú seas nuestro apóstol. Entonces en aquella época me da la impresión, si no me equivoco, que la palabra apóstol no se oía por ningún lugar. No había, porque la iglesia estaba acostumbrada, acomodada a lo que había, que eran pastores y evangelistas, punto. Cuando Rodolfo empezó a la gente a decir, el apóstol Rodolfo Font, había uno, Torres Ortega, que decía, apóstol de calzoncillos almidonados, pero era una cosa terrible. Entonces, como a los 2 o 3 años, a mí me pasó lo mismo, empecé a viajar a Colombia, a Venezuela, aquí, allá, empezaron los pastores, queremos que usted nos asesore, que usted sea nuestro apóstol. Aquello fue lo mismo. Vaya, por poco me linchan aquí en esta ciudad. Pero era el tiempo de Dios, ¿ves? Sin embargo, pasó el tiempo y ahora resulta que en cada esquina hay un apóstol. ¿Y qué ha pasado con eso? Que es de Dios porque está ahí en la palabra. Que hoy en día hay tantos apóstoles que ya no hay pastores. Porque un apóstol es un pastor que pastorea pastores, que es una persona con experiencia que les puede dar algo. ¿Por qué digo esto? Porque
el mensaje del reino no es nuevo. El mensaje del reino, la primera persona que yo oí hablar de eso fue un señor que se llama Pat Robertson, que es el fundador del Club 700. Y lo oí, te voy a decir, tan lejos como antes de los años 80. Inclusive él escribió un libro que se llama, no sé si lo habrá todavía por ahí, que se llama Kingdom Now, el reino ahora. Y qué lucha y qué persecución recibió ese Pat Robertson por decir que el reino ya estaba aquí. Porque el mensaje de las iglesias era esto: cuando te mueras, cuando venga el Señor y te arrebate y no te quedes en el arrebatamiento y el anticristo no te corte la cabeza, entonces vas a reinar en el cielo. Entonces lo rechazaron totalmente ese mensaje. Pero ahora lo han cogido después, fuera de tiempo, y entonces tú te pones a oír así esporádicamente lo que hablan del reino, y del reino no saben nada. Porque para empezar, en el reino que estamos es el reino de la gracia. Y si no se habla de gracia, no se puede hablar de reino. Bien, entonces, hemos estado hablando, este es el mensaje número 7, sobre el reino. Queremos hablar de algo que estuvimos corrigiendo la semana pasada en Apocalipsis 1. Yo le voy a invitar a que usted vaya otra vez ahí. Entiéndase o léase Revelaciones 1. ¿Lo tiene? Ok. ¿Tiene prisa? No. Yo tampoco. En Apocalipsis o Revelaciones capítulo 1, verso 6. La versión que la mayoría de la gente maneja, lee así: y nos hizo, ¿qué más? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok, yo te voy a leer como dice la paráfrasis, que es en realidad como dicen los originales. Dice, verso 6, a él sea dada la alabanza, pues movido por su amor infinito, derramó su sangre para libertarnos del pecado, oído, y hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, o sea, un reino compuesto de sacerdotes. ¿Por qué? Porque la semana pasada también estuvimos viendo, ahí en Génesis capítulo 1, vamos a ir otra vez ahí, y esto que estamos esta mañana compartiendo una vez más, es leyendo la letra rota, lo que no dice pero que está ahí, para que podamos entender la única manera que nosotros lograremos en algún momento reinar en vida. O sea, hay que establecer principios, no se puede, es igual que el número de un teléfono, usted puede tener todos los números, pero si no los tiene en el orden que van, no comunica, no hay respuesta, está la línea ocupada. Y Dios es un Dios de principios establecidos. O sea, recuerda de que te hemos compartido que el reposo de Dios depende de qué. Te lo acabo de decir. Hello. Es bueno que veas novelas, pero nosotros pide lo que te enseño. El reposo de Dios depende de sus principios establecidos. Él llegó, estableció un principio y se fue y se acostó. Y ya no tiene que venir a hacer más nada en ese mismo principio, porque ya eso está establecido. El orden. Fíjate que Dios lo primero que nos enseña, que lo que hace Él es encontrarse una tierra desordenada y vacía, y antes de empezar a inventar y hacer cosas, lo primero que hace es ponerle ¿en qué? Orden. Tú llegas a una casa que está toda desordenada, ¿y qué es lo primero que tú haces? ¿Pintarla? ¿Ponerle cortina? No, coger los zapatos y ponerlos en el closet, ¿verdad que sí? Y el galón de agua en el refrigerador. Y después entonces pinta y arregla y pone cortina. Entonces, tenemos un reino, ojalá de esas fuéramos sacerdotes. Tenemos un reino de gente desordenada, que quiere hacer las cosas como a ellos les parece que es mejor. Y por eso no trabaja, no funciona. Entonces, en Génesis 1, verso 26,
te siembro esa semilla más profundo a lo que la oíste la semana pasada, y al que no estaba, yo declaro que se te revela. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Punto y coma. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Espíritu. Oído. Atributos, sobre todos los atributos, autoridad. Bueno, Dios es el que ordena, y con lo que Él ordena se crean las cosas. O sea, Dios no crea peces. Dios le ordena al agua que produzca peces. Ese es el ejemplo de papá. Dios no crea animales. Dios le ordena a la tierra que produzca animales, y la tierra obedece. Dios no siembra una mata, Dios le ordena a la tierra que produzca plantas, y la tierra obedece. Entonces diga, primero autoridad espiritual. Diga sacerdote. Y aunque ahí no aparece la palabra sacerdote, el oficio de sacerdote no es otro que declarar. Y después del punto y la coma dice, y señoree, que es lo mismo que gobierne o que reine. Se le ha prestado mucha atención después del punto y la coma, donde dice, señoree, mira, reinando en vida, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, ¿dónde? En toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces lo que nos está enseñando es, oído, que no se puede reinar sobre toda la tierra si primero no hay autoridad espiritual. Porque si invirtiéramos las cosas, si Dios dijera, señorea sobre toda la tierra, y después por allá en un versículo escondido diría, bueno, deja ver si te creo mi imagen y semejanza. No, pero lo primero es la imagen de Dios en nosotros. Si no hay autoridad espiritual, olvídate de dominar la tierra. Entonces, la relación con el Espíritu Santo es la que nos da esa autoridad espiritual. Para nosotros poder ejercer nuestro oficio de sacerdote. Y si tienes tiempo y por tu buena salud te lo recomiendo que lo busques, si no lo tienes, busca el oficio sacerdotal en el Antiguo Pacto, que es la sombra o el ejemplo. La sombra o el ejemplo. Para que veas al sacerdote y su oficio, que nunca entra ni a los atrios, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, a pedir absolutamente nada. Entra es a ofrecer. Desde que entra por el atrio es ofreciendo. Es ofreciendo holocausto, ofreciendo sacrificio, ofreciendo sangre, ofreciendo perfume. Y cuando llega a lo último, el lugar santísimo, lo que ofrece es declaración, el oficio sacerdotal. A pedir nada. Entonces, ¿qué hace la iglesia pidiendo algo que ya tiene? Al otro, lo digo otra vez. Sombra. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. En el camino tienen sed, provocada por Dios para él lucirse. Porque si tú no tienes sed, no hay que darte agua. Entonces cuando Él quiere darte agua, primero te da la sed. Entonces detrás de tu sed, tú tienes que saber que Dios te va a maravillar con agua. Así es. Porque Él no te va a dar la sed para que tú te ahogues. Lo único que tú no puedes es gastarte el lujo y cometer el error de cuando te venga la sed, decir, ¿será que Dios podrá darme agua? Cuando a uno le da sed, la expresión que uno debe decir es, Dios está a punto de maravillarme. Así es. ¡Qué bueno! Porque yo no sé si viene del refrigerador, de la nevera, si va a pasar un avestruz volando con la garganta llena de agua y me lo va a echar arriba a mí. No sé. Pero yo sé que la sed no es otra cosa que Dios está a punto de maravillarme. ¡Qué bueno! Entonces mire el error que no se puede cometer. Sombra, ejemplo de las cosas que pasaron allá, que Dios las hizo pasar para que nosotros pudiéramos, oído, tener un ejemplo para visualizar, oído,
Porque somos malos en la fe. ¿Por qué es que estos santeros que cobran tanto dinero la gente lo paga? ¿Por qué santero la gente va allí y le dice, toma este manojo de hierba? Y la gente agarra la hierba, y la ve. Y ahora coge este perfume y échatelo por arriba y la gente agarra el perfume y lo ve. Y ahora coge este pollo y la gente ve el pollo. Entonces, somos malos en la fe. Cuando Dios nos manda a hacer algo que no vemos, seguimos decimos, no, y sí. Entonces Dios nos ayuda en el ejemplo para que podamos visualizar. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios le dijo a Moisés, la vara que tienes en tu mano, pégate a aquella peña y golpea la peña y saldrán las aguas. ¿Salieron las aguas? Claro, bebieron más de 3 millones de personas. Y lo grande es que los maravilló tanto que de ahí en adelante la peña fue caminando atrás de ellos. ¿Tú crees eso? Tú lo aceptas. Porque te daría pena decirme desde allá, yo eso no lo creo, eso es fantasía. Pero el que cree eso, hermano, está siempre viviendo, esperando, va a ser maravillado en cualquier esquina. El que cree eso, camina a cada paso que da en su vida, sin saber de qué esquina va a salir la maravilla de Dios. Aunque se tarde un poco. Aleluya. Gracias, Dios. Entonces tú tienes ahí a Moisés, que era el gran Moisés, obedeciendo a Dios, digo, obedeciendo a Dios y golpeando la peña. Y la peña produciendo agua. Tiempo más tarde, vuelve otra vez Dios, diga Dios, a enviar sed. Con el propósito de volverse ¿a qué? A maravillar. Con el único propósito de que la gente, ese pueblo dijera, ¿con qué se saldrá ahora? Porque él no repite lo mismo 2 veces. Gloria a Dios. Y le habla a Moisés. Y Moisés le dice, ¿ahora qué hago? Mira, este pueblo rebelde, murmurador, siempre se están quejando. Nunca les basta con tus maravillas, con tus asombros. ¿Qué hago? Y se le dijo, tranquilo, reposa. Coge la vara. Acércate a la peña y háblale. Ya lo que nos está mostrando es una sombra de la gracia. Que primero es con la obra de la vara, después hablando. Y Moisés está pasando por una situación que el pueblo murmurador, el pueblo quejoso, el pueblo inconforme, el pueblo malagradecido, el pueblo ingrato lo tiene incómodo, se deja llevar por esa incomodidad y en vez de hablarle a la peña como Dios le está diciendo, agarra la vara y desahoga toda su rabia, la rabia que quería meterle palos a la gente. Le dio 2 golpes a la peña. Entonces, oído, escucha. Si ya la peña estaba herida, lo que había era que hablarle, si ya ella estaba herida, ya ella estaba lista y dispuesta y accesible para dar el agua. Entonces, oído, cuando tú le pides a Dios algo, tú estás golpeando la peña 2 veces. Porque en su sacrificio, dice la palabra, la que yo he creído y yo espero que tú también, que Él ya fue molido por nuestros pecados, ya fue herido por los pecados. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Entonces cuando tú le pides paz a Dios, estás hiriendo la peña otra vez. Padre Cristo, gracias. Llevó mis enfermedades y mis dolores sobre su cuerpo. Y por su llaga yo he sido curado. A Dios no se le puede estar diciendo, cura a mi hijo, cura a mi hijo. Estás hiriendo la peña 2 veces. Así es. Entonces Moisés pagó las consecuencias. No perdió su salvación porque ahí lo vemos en Deuteronomio 32 que Dios le dice inclusive, ve al monte. Vamos a leerlo, Deuteronomio 32, porque hay algo ahí que yo quiero que tú veas.
Ay, pastor, pero es que a veces se tarda. No se tarda, es que como tú no maduras, no te puede dar antes de tiempo las cosas. Tienes que madurar, papá. Eso es. Mientras tú eres niño va. Mira, si la gente tuviera una relación con el Espíritu Santo saludable, continua, como debe ser, no haría las cosas que hacen ni dicen las cosas que dicen. Así es, así es. Yo te lo juro, va. Te lo garantizo que es así. Mira, Deuteronomio 32. A ver si tú te acuerdas de este mensaje. De una cosa que hay ahí sumamente importante. Claro que hoy no vamos a entrar ahí. Deuteronomio 32, verso 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esa ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley, o léase instrucciones, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais. ¿Pasando qué? Pasando el Jordán, tierra que fluía leche y miel, tierra prometida. ¿Para tomar qué? Posesión de ella, diga, para reinar en ella. Porque recuerda que reino es posesión, mientras sacerdocio es posición. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo, oído, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab. ¿Te acuerdas de Moab? Que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, mírala, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muérete en el monte. Te llegó la hora, muérete. Y muérete en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. O sea, vas a subir a tu pueblo, no te vas a perder, ni vas a ir al infierno, ni a ningún lugar. Así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. O sea, tu hermano te está esperando allá, también se salvó. No tengas miedo. Oído, 51. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Quiere decir que Moisés se salvó, pero no reinó en vida. Números 20. Ahí cerquita de ahí. Números capítulo 20. ¿Qué fue lo que pasó? Que a Moisés se quedó en tierra de Moab. Terrible, diga terrible. Moab era el hijo de quién. ¿Se te olvidó? De Lot. ¿Quién era Lot? ¿Sobrino de quién? ¿Con quién tuvo Lot ese hijo? Con la hija. Incesto. Porque esa tierra Moab es tierra maldita. ¿Por qué Lot se extravió tanto? Porque se salió de la cobertura de Abraham. 20:1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Por qué se murió María? Porque se puso a murmurar de Moisés, que a Moisés le gustaban las mulatas, le gustaba quemar petróleo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, y aún de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión,
y se postraron sobre su rostro, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Quiere decir que ya esta peña a ellos le había dado agua. ¿Cuál es la actitud que debe tomar la persona? No. En la primera ocasión, de una forma asombrosa, maravillosa y milagrosa, Moisés con una vara le abrió una endija a la peña y de ahí brotó agua para más de 3 millones de personas. Y lo que más me asombró, que todavía no salgo del asombro, es que cuando miré hacia atrás, cada vez que miraba para atrás, la piedra venía atrás de nosotros. Gloria a Dios. Y ahora, ahora tengo sed. ¿Y qué te dice a ti la sed? ¡Ja! La sed no es otra cosa que me está anunciando que Dios me va a volver a dar agua. ¿Y será que te la va a dar igual? No, Dios no repite lo mismo 2 veces. Aleluya. Ahora voy a estar mirando a ver cómo Él me va a asombrar, me va a maravillar, porque de alguna manera Él lo va a hacer porque Él es Dios. No, fíjate lo que hicieron ellos. ¿Para qué nos vino, nos trajo aquí a morirnos de sed? Tú no conoces a nadie así. Muchacho, que acababa de oír un mensaje, tú le preguntas, ¿y qué me van las cosas? Y dice, aquí, tú estás más jodido. ¿Cómo debería ser? Bueno, ahí vamos, estamos ahí creyendo que Dios en cualquier momento me maravilla, me sorprende y me asombra. Eso es. ¿Y dónde tú estás esperando? No, mi fuente es Dios, hermano. Eso es. ¡Qué bueno! No, pero no estás esperando de aquel que te ofrece un trabajo, no, hermano. Aleluya. Gracias. No, hermano. Gracias. No, hermano. No, yo estoy esperando es de Dios, que es muy fuerte, que es el que siempre me ha suplido, es el que siempre se ha mostrado importante en los momentos difíciles. No es porque no me llamas a Ciclano, no, déjame yo llamar al del hombre del segundo piso. Y decirle, estoy en espera de una maravilla. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Y hablad a la peña a vista de ellos. Eso fue lo que dijo Dios. Fíjate la instrucción. Háblale a la vista, que ellos te vean cuando tú le estás hablando. Gloria a Dios. Que ellos vean tu locura. ¿Eh? Porque si asombroso es que con un palo se le abre una endija a una peña, más asombroso es que tú le hables y ella te responda. Oído. Y te dé lo que tú le estás demandando. Pero yo quiero que tú lo hagas así, porque mi moraleja final no es inclusive que salga el agua, sino maravillarme a la vista de ellos. Eso es. Qué bueno. Y ella dará su agua. Háblale a la vista de ellos. Y ella, ¿qué? Dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y aún a las bestias. Por favor. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él le mandó, tomó la vara, hasta ahí estuvo bien. Y reunieron Moisés a Aarón, a la congregación delante de la peña y le dijo, mira el estado de ánimo de Moisés. ¿Tú crees que con ese estado de ánimo le va a hablar a la peña y la peña va a dar agua? Mira el estado de ánimo, mira. Oíd ahora, rebeldes. Eso debió haber sido en aquella época una mala palabra. Hoy en día hubiese sido otra, ¿no? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias.
Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel. ¿Con quién? Con Dios, y Él se santificó en ellos. Oído, hay aguas y hay aguas. Hay aguas de paz y aguas de rencilla. Entonces, el asunto tuyo y mío no es simplemente alcanzar el agua, sino cómo yo alcanzo el agua. Porque agua es agua, pero unas tiene el calificativo de aguas de paz y otras aguas de... Y tú no quieres agua de rencilla. Lee conmigo. En Éxodo capítulo 19. Esto es lo que Dios deseaba desde el principio. Verso 6. Mira, donde está aquí escondido, desde Génesis 1:26, Dios te enseña que primero sacerdocio, después reinado. Apocalipsis, allá en Revelaciones, alguien tradujo eso mal, pero mira el mensaje en Éxodo 19:6. ¿Me encontraste? Ok. Y vosotros me seréis un reino de... Fíjate, aquí no dice seréis reyes y sacerdotes. Dice, me seréis un reino de... O sea, el reino tiene que ser dominado por los sacerdotes. Si no hay autoridad espiritual primero, no puede haber autoridad terrenal. Lo que tú puedas conseguir humanamente, tú tienes que mantenerlo espiritualmente. No humanamente. Humanamente no hay la fuerza para mantenerlo. Más como están las cosas andando. Tú tienes que caminar por arriba de las cosas como están funcionando hoy en día. Números capítulo... Perdón, Levíticos 18. Perdón, 8. Levíticos 8. Así va la cosa. Mira. No seas bobo. No. Te quedas en Moab. No te engañes. Aquí hay instrucciones aquí. ¿Verdad? Levíticos capítulo 8. Entonces ya tú sabes que el principio es un reino de sacerdotes. Gloria a Dios. Y el sacerdocio es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, papá, es a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. Así es. Hay que agradecerle a Dios, y uno adora a Dios, y uno adora a Jesús, y le agradece a Jesús todo lo que hizo. Pero en esta dispensación es el Espíritu Santo. Jesús te lo dijo. A ustedes les conviene que yo me vaya, y cuando me fuere les dejaré un consolador. Él estará con ustedes siempre. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él te inspira, Él te ilumina, Él te revela, Él te reparte la unción que destruye los yugos y levanta las cargas. Si tú no te metes en eso, te estás haciendo un grave daño tú mismo. Ahora, no trates de tú con la capacidad humana mantener un negocio, un trabajo. No, primero autoridad espiritual. Primero eso. Levíticos 8, verso 1. Tú eres sacerdote, ¿verdad que sí? Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, así es. Porque tú no vienes de la tribu de Leví. Tú eres un sacerdote llamado a ser sacerdote directamente por Dios mismo. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces mira cómo funciona. Dios te da el ejemplo aquí para que tú puedas visualizar, y yo pueda visualizar y pueda entender la realidad espiritual. Diga primero. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Mira, paralelo a Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. Despojaos es desvístete del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Si lo llevamos a una realidad que podamos entender mejor, es desvístete de esa ropa sucia. Porque así fue que llegamos nosotros. Yo llegué así.
lleno de ripia, ropa sucia. Por eso vine. Así es, amén. Así es. Pero cuando vine, Dios no me vistió encima de la ropa sucia. Dice Jesús ahí, vosotros habéis sido limpios con el lavacro de mi palabra. Entonces, el primer paso cuando nosotros llegamos para Dios, oído, escucha, restaurarnos el sacerdocio, porque ya éramos. Génesis 1, 26, ya éramos. Recuerda que hay un reino delegado, pero también hay un reino perdido. Satanás se lo dijo claro a Jesús en el pináculo del templo. Todos estos reinos me han sido entregados a mí. Y a quien quiera yo se los doy. Jesús lo venció, le quitó los reinos. Y ahora los reinos están siendo restaurados, porque dice Hechos capítulo 3 que ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando su reino, pero si tú no sabes los principios de un reino, ¿cómo te va a restaurar? Entonces dice Efesios 4, 22, 23, 24, despojaos del viejo hombre, desvístete del viejo hombre que está viciado, tiene la ropa sucia, de muchas cosas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces fíjate que antes de vestirte, le vistió. El hijo pródigo, que le dice el hijo pródigo, vamos a llamarlo Rogelio. Rogelio se fue a la casa. El padre le entregó todo lo que le pertenecía a él. Por allá Rogelio lo malgastó todo. Allá fue a tener hasta una finca donde criaban puercos y se llenó de chiqueros. Entonces Rogelio llega a la casa y el padre le dice a los criados, traer el mejor. Pero yo estoy seguro que el padre no le puso el mejor vestido encima de la ropa llena de fango. Le quitó la ropa vieja. ¿Qué más le hizo? Lo bañó y después lo vistió. Pues tú igual. Entonces no te resistas, quítate la ropa vieja. Porque si te resistes la ropa vieja, no hay ropa nueva. Y si no hay sacerdocio, no hay reinado. Todo es bobería. Entonces mira. Y puso sobre él la túnica. ¿Viste? Primero lo desvistió. ¿Qué más después le hizo? Lo lavó y después ¿qué le hizo? La túnica. Y le ciñó con el cinto. Haz así, mira. ¿Sabes lo otro que viene ahí? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, eras inmaduro, tú hacías lo que te daba la gana. Ibas aquí, ibas allá. Pero cuando seas maduro, otro te ceñirá. Así es, qué bueno. Cuando tú hablas de la palabra ceñir, la traducción es como una soga que te amarran por la cintura y te... Como la montura en el lomo de los caballos. Eso es. ¿Cómo le dicen eso? Que la cincha, ¿no? La cincha que la aprietan los lomos, la barriga, para la montura. Entonces, si tú no te dejas ceñir, tú quieres seguir esto, como los papalotes, ¿saben lo que es un papalote? Sin hilo, a bolines, a donde les lleve el viento, a su manera. Así no. Pues fíjate que va por pasos, para que tú y yo podamos visualizar. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él, ¿lo ves? Luego le puso encima el pectoral y algún día entraremos en cada una de esas cosas, porque de cada una de esas cosas tendríamos mucho que hablar. Y puso dentro del mismo los urín y tumín, después puso la mitra, diga mitra, sobre su cabeza. Diga mitra. La mitra es el gorro, como el que tiene el Papa. Ese. Mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés, que decía santidad al Señor. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Quiere decir que este aceite santificaba.
y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base. ¿Para qué? Santificarlo, oído. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entiéndase, sobre la mitra. Porque este aceite, dice la palabra, que no era para echarlo en carne de hombre ninguno. Entonces, visualiza, no una barba como las vemos hoy, arregladita en el barbero, sino visualiza una barba peluda, de años y años sin arreglar, sin tijera, porque para ellos no era permitido el arreglarse la barba ni un pelito. Entonces visualiza esa barba peluda, ese montón, esa melena de pelos en la barba así, deshilachada, frondosa, grande. Visualiza la mitra y visualiza el aceite sobre la mitra rodando por las barbas, no por la cara. Y ahí por las vestiduras, haciéndola santa, y que cuando el sacerdote caminaba, salpicaba con ese aceite, y donde quiera que salpicaba, diga santificaba. Así debe ser tú y yo. Primera de Corintios 11. Ven. Te voy a enseñar tu mitra, ven. Primera de Corintios 11. Yo sé que tú tienes hijos y van al colegio y van a la escuela y tú trabajas y tú lavas y tú planchas y tú cocinas. Saca tiempo para esto. Y ves televisión también, y es rico ver televisión. Y haces tus cosas cuando tienes esposo y esposa, también es rico eso. Y cocinas y comes y desayunas y todo eso es bueno. Pero si tú no haces esto, Eso es. te vas a acordar de mí. Primera de Corintios 11, verso 1. Dice, sed imitadores de mí. Ese es Pablo hablando, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la mitra de todo sacerdote. Ah, tú no lo leíste bien, ¿no? Cristo es la cabeza de todo varón. Pero entiende que una persona no puede tener dos cabezas. La palabra cabeza ahí indica cobertura, indica sujeción, indica gobierno, indica algo superior. Y así como para poderle echar el aceite al sacerdote había que ponerle una mitra, así para derramar la unción sobre ti tienes que tener a Cristo en tu cabeza. Di conmigo, sin mitra no hay aceite, sin Cristo no hay unción. Oye, y enfrentarte a este sistema como está, sin unción, es una locura. Yo te voy a compartir una cosita, ojalá tú seas maduro y los que nos están viendo por el internet lo sean, si no lo son, mala suerte. Pero yo creo que te puede servir. Yo hace un tiempo que cuando declaro sobre los sistemas, los declaro, digo, yo, por ejemplo, yo digo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Maldigo el sistema religioso. Y digo después, así como Jesús maldijo la higuera. Por cuanto en Gálatas 1:1 dice que el presente sistema es malo, perverso y maldito. Entonces una cosa que es maldita, es maldita. Entonces si tú quieres seguir bendiciendo a los bancos y a los abogados, eso es tu problema.
Pero yo maldigo el sistema judicial. A los abogados, que son unos infames, unos mentirosos, junto con los jueces y junto con los bancos. Así es. Eso es. Eso es. Después maldigo el sistema político del país. Porque son más malos que los abogados, que los jueces y que los abogados. Así es. Y cuando Jesús maldijo la higuera, entiende a quién está maldiciendo. En la Biblia cada vez que tú buscas higuera, higuera es Israel. Lo que estaba maldiciendo era el sistema religioso. Entonces yo maldigo el sistema religioso y me declaro libre. Para tú poderte declarar libre, tienes que declarar al otro maldito. Y yo estoy libre de todo sistema. Eso es, yo también. Libre de sistemas bancarios, libre de sistemas crediticios, libres de abogados, libres de jueces, libres de políticos y libres de religiosos. Eso es. Por eso puedo decir, en todo y para todo estoy en reposo. Y mi fuente es Dios. Eso es. Bueno, si tú de todas maneras quieres seguir yendo a la oración, a pedirle a Dios, Dios mío, ministrale al abogado para que me ayude, that's your problem. Porque el abogado es una tercera persona. Y el abogado tiene su música por dentro. Sí. Quieres billete. Dash. Entonces, mitra es tu cabeza, como la del sacerdote. Sin mitra no hay aceite. Y en esta dispensación, tu mitra es Cristo. Oído. Sin relación con el Espíritu Santo, no hay mitra, no hay Cristo. Y si no hay Cristo, no hay unción. Y sin unción, te la tienes que arreglar como tú puedas. Ser más pícaro que los abogados, más pícaro que los bancos, más pícaro que los políticos, más pícaro. ¿Cómo dijo aquel? Sucio, difícil. Lee conmigo una cosita. Que se encuentra. Se encuentra. Deja ver dónde me puedo yo meter. Mateo 22. Que pueda cerrar esto en 10 minutes. 10 minutos. Yo espero que próximamente vamos a oír las noticias, los políticos, posiblemente Obama, lo va a decir también, que hemos, en vez de salir, hemos caído en una segunda recesión. Ok, cuando tú lo oigas a él decir eso, no te preocupes, no te asustes, porque ya estamos. Le pasa como al Bush, como dice el payaso, un cómico que hay ahí en un programa de televisión que imita a Chávez, le dice, Mr. Bush, te odio, Mr. Bush. Pasa como Bush, que nos estábamos ya, esto estaba con la soga del cuello, no, todo está bien, todo, y Wall Street diciendo, bajamos no sé cuántos puntos, y Bush diciendo que todo estaba bien. Este pasa igual, el gobierno se ha convertido en lo más mentiroso del mundo. ¿Ves? Te dice, el desempleo bajó. Ellos lo que no te dicen es que bajó porque se le acabaron los beneficios a la gente que están apuntados. Y que ahora no tienen desempleo ni trabajo. Eso es lo que no te dicen ellos. Pero cuando eso pase, tú acuérdate de que a finales del 2007 este pastor te avisó. Y te dijo que venía un día malo. ¿Te acuerdas? Y el día malo todavía está. Y te dio ciertos consejos de parte de Dios para poder sobrevivir el día malo. Porque cuando el día malo viniera, tenemos que acordarnos que no estábamos solos en este planeta. Así es. Que nos rodeaban muchas cosas y mucha gente, que nosotros éramos afectados directa e indirectamente por todas esas cosas. Pero te dio unos consejos para que tú pudieras, oído, estar firme mientras atravesabas el día malo, y que cuando se acabara el día malo, diga conmigo, se acaba, tú estuvieras firme. Porque no es bueno que a ti te encuentre cuando se acaba el día malo tirado en el piso, sino cuando se acaba el día malo tú estés como firme.
Entonces, en Mateo 22 yo quiero leerte una cosita que tiene que ver con el sacerdocio. Mateo capítulo 22. Y cuando lo encuentres, vamos a ir a Génesis 14. Ok. Mateo 22, Génesis 14. Verso 15. Mateo 22, verso 15. Oye, yo te juro y te garantizo. Yo te juro y te garantizo que cuando una persona empieza a desarrollar una relación íntima, saludable y de calidad de tiempo con el Espíritu Santo, empiezan a cambiar muchas cosas. Eso es. Por lo menos cambia la manera de tu verla, que eso ya es bastante. Así mismo es. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, o sea, impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César, diga el rey. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Quiere decir que cada moneda que tú tienes en tu mano, hay una parte ahí para el rey y otra parte es para Dios. ¿Lo dice aquí, no? Mira, Génesis 14. Verso 18. Y después vas a Hebreos 7 para leer Génesis 14 y vamos a Hebreos 7 y creo que ya nos podemos ir. Génesis 14 y marcas con tu dedito Hebreos 7. Génesis 14, verso 18. ¿Lo tiene? Bien. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Ok, yo te hago una pregunta. Cuando Abraham dio los diezmos, ¿le estaba dando el impuesto al rey o pagando los diezmos al sacerdote? ¿Cómo? Espérate. Es que Melquisedec era rey y sacerdote. Porque hay que dar al rey lo que es el rey. Entonces cuando dio los diezmos, ahí está Melquisedec, que es rey. Entonces, la costumbre de los impuestos no es nueva. En la antigüedad, cuando tú pasabas de un territorio a otro, había que tocar al rey. O sea, había unos individuos allí que era lo que decía, oye, ¿para dónde tú vas? No, yo voy de Maracaibo para La Guajira, ponte, paga aquí. Tienes que pagar por aquí, no puedes pasar por gusto. Peaje. ¿Sí?
el impuesto. Y había que pagarle el tributo, el diezmo al rey. Cuando había una guerra y se cobraba un botín, había un impuesto de guerra. Pero que en este caso, este personaje diga que es como yo, rey y sacerdote. Eso es. Melquisedec era rey de Salem, de una ciudad, Shalom, Shalem, Shelek, que no le falta nada, ni tiene nada roto. Él es rey, pero también es sacerdote del Dios Altísimo, como tú, que tú no vienes de la tribu de Leví, sin embargo te hicieron sacerdote. Él también lo era. Entonces, cuando Abraham dio el diezmo, ¿qué estaba haciendo? Oído, pagándole los impuestos al rey o dándole el diezmo a Dios. Hebreos 7, vamos. Hebreos capítulo 7, verso 1. ¿Ya? ¿Lo tiene? Porque este Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, lo que quiere decir es que no se le conoce, que no tiene principio de día, no hay autobiografía, ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Está hablando del sacerdocio. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos o de las entrañas de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Oído, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno, de que se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, presta atención, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos como sacerdote, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que este Leví era bisnieto de Abraham. O sea, él no está físicamente, no ha nacido, porque primero es Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, Israel, y Israel las 12 tribus, y dentro de una de las tribus Leví, que es la que maneja los diezmos como sacerdote, diga sacerdote. Pero en Dios el diezmo es tan importante que cuando Abraham diezmó, no solamente estaba diezmando a Abraham, sino Dios cuando miró dijo, aquí está diezmando Isaac, aquí está diezmando Jacob, y aquí está diezmando Leví. ¡Qué bueno! Gracias. Oído, 155 años antes que Leví naciera, ya Dios estaba recibiendo el diezmo de Abraham como si fuera de Leví. Bueno, gracias Dios. ¿Qué te dice eso? Oído, que primero es Dios y después el rey. Yo sé que tú le tienes que pagar al tío San, todos tenemos. Eso no se escapa a nadie. Ni aún Al Capón se pudo escapar de eso. El gángster más grande. Pero si tú quieres tener para pagarle al rey, primero págale a Dios. No te hagas loco, no vas a coronar, porque es palabra de Dios. Eso es. No vayas contra la corriente, no le hagas contrafuerte a la palabra. Si estás ganando menos que en el año 2008, eso no importa. Si Dios no lo mueve por 3 trillones de dólares en un diezmo, le mueves la motivación. Oído, hay aguas y hay aguas. Hay aguas de paz y hay aguas de rencilla. Hay ofrendas que son de lo que a la gente le sobra, que la da por quedar bien o por no. Y hay otras que la dan como la viuda, que todavía se habla de ella, que dio de su sustento. Y una de los consejos, aquí encontré una notica que no pertenece a mí,
pertenece a mi esposa, a la pastora, de unas noticias que ella tomó en el año 2007. Y después en febrero del 2008. Los consejos te los voy a repetir porque esto no va a ponerse por el momento mejor. Número 1, no te hagas el iluso y reconoce que hay un día malo. No te hagas el bárbaro. Hay un día malo y es para todo el mundo. Ya Estados Unidos, que era lo más bárbaro, ya no tiene calificaciones de buen crédito tampoco, ya es mala paga también, como tú. Ya cuando le corren el Beacon Score, dice, uy, no te puedo vender ni un Toyota de Claudio González. Ni Michael, el de los anuncios, te vende un carro. Estados Unidos está así, Grecia está así, Alemania está así, España está así, Italia está así. Todo el mundo está así y aquí están así. Entonces tú di, hay un día malo, pero lo dices, tú sabes, sabiendo que el día malo no se va a quedar para siempre. Así es. Número 2, no tomes pánico. No tomes pánico cuando tengas sed, sino sé expectante del asombro y la maravilla de Dios. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Número 3, te lo advertí hace, sé buen negociador. Debías haber negociado muchas cosas en todos estos años. Porque era también mucho el abuso, mucho el fiado, mucho el crédito, la gente cogiendo lo que no podían pagar. Gente que llegaban de Cuba y al año tenían 4 casas ya. Tenían un Mercedes, tenían otro carro, pero por favor. Cuando los que llevan 30 años aquí no lo han podido hacer. Entonces, sé un buen negociador. Número 4, te aconsejé que te reorganizaras. Como el que tiene un negocio y antes vendía una cantidad y de momento está vendiendo menos, tiene que cortar empleados, tiene que poner el aire acondicionado un poquito más para arriba, tiene que cortar gastos. Pues te dije igual, que cortaras la hierba de tu casa tú si es que tienes casa, sino que te mudaras por un lugar que tiene todo cemento. Así es. Así es. Si tienes piscina, límpiala tú, te dije. Y si no, no te bañas en la piscina, bañate en la ducha. Habrá tiempo para piscina, porque ¿qué haces tú? Bañarte en la piscina para refrescarte el coco, porque no la puedes pagar. Como uno me dijo un día, no, pastor, esa piscina es para yo meterme y refrescarme. Entonces yo le dije, para ver cómo la puedes pagar. ¿Para qué la quieres? ¿Qué más te dije? No gastes dinero en peluquera. Y hubieron peluqueras que se enojaron conmigo. Peínate tú, píntate tú las uñas, porque es tiempo de reorganizarse. Cuando vayas a comprar, si antes tú comprabas la lata de anchovis grande y botabas después la mitad al mes, compra la chiquita. Aunque tengas el mismo dinero, sé inteligente. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. ¿Qué más te dije? Evita las deudas. Más bien ve saliendo de ellas. Ya la época, oído, había una época en que tú, cuando tenías deuda, metías más deuda, pagabas la deuda y te quedabas con más deuda, pero ponías el dinero a trabajar. Pero en este día malo no se puede funcionar así, porque para empezar los bancos no te van a dar ni que tengas el Capitolio de colateral, porque no está en el sistema darte nada. Ahora en este momento ellos están sentados arriba de todos sus miles de millones para forzar al gobierno a que le dé más. No es que ellos no tengan. Al contrario, ellos manipulan al gobierno, lo fuerzan a ceder ante las presiones económicas de ellos mismos. Estudia un poquito, ve un poco de historia y verás que los asesores económicos de los presidentes han trabajado primero en Wall Street. Por favor. El asesor económico de Obama salió de Lehman Brothers, que son los culpables, parte de los culpables de todo lo que ha pasado aquí. ¿Y qué más te dije? No dejes de diezmar. Eso es. Si vas a salir de vacaciones, déjalo con alguien, aunque sea $1.75 el dinero, la cantidad no es lo importante. Hay aguas y hay agua, sino que ese dinero tú lo consagras al que dice la palabra, que hay que darle primero que a todo el mundo. Eso es. Y te dije lo otro, que esto iba a ser como en los días de José, que todo lo que se planificó para mal,
Dios lo iba a convertir en bien en aquellas personas que estaban por el libro. Bien, entonces nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Yo espero estar aquí el domingo. Así que bendecidos todos y aplíquense el cuento.